Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos una historia que seguramente edificará tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Buenas tardes, mi nombre es Elsa de González. Sirvo actualmente en el Departamento de Orden. Llevo 2 años sirviendo allí, pero anteriormente serví 12 años en el Departamento de Servidora Ruth. Cuando el Señor me trajo a esta casa, la cual fue un desafío y fue una bendición. El Señor me trajo justo en el 2008, que fue el año del desafío, porque yo sabía que ahí es cuando el Señor iba a empezar una obra transformadora y restauradora en mi vida. Y esto se los digo porque todo empieza cuando yo muy niña. Quiero contarles que yo soy la cuarta de 7 hermanos, una familia grande y numerosa. Pero desde antes de que yo naciera empezaron ciertos conflictos en mi casa. Mi papá creía que yo no era hija de él. Él creía que yo era hija de uno de sus hermanos. Y esto se debía a que él era un padre ausente. Un padre ausente porque él tenía problemas de alcohol, entonces él tomaba constantemente y era bastante irresponsable en cuanto al cuidado de su casa y al cuidado de sus hijos, por lo tanto de su esposa. Esto llevaba a que la única fuente de ingreso en mi casa siempre fue mi madre. Ella tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse en cuidar a niños pequeños en ese entonces de 5, 6, 7 y yo recién nacida. Para ella era muy difícil porque ella tenía que atender todo lo de la casa y ver cómo salía adelante. Uno de mis tíos, hermano de mi padre, el que se supone que era mi papá, él siempre estaba pendiente de nosotros y pasaba por nuestra casa a ver si estábamos bien, y cuando él notaba la ausencia de mi papá, él siempre tomaba la decisión de llevarme con él. Él me llevaba a la casa de mi abuela paterna. Ahí yo pasaba algún tiempo, él se encargaba de tener pachas, de tener pañales y de cuidar de mí. Y así fue transcurriendo mi niñez. Pero mientras yo visitaba la casa de mi abuela, de parte de papá, fui expuesta a abusos de parte de uno de mis primos. Fue una situación bastante difícil porque yo tenía apenas 5 y 6 años. Y esa situación, agregado al rechazo de mi papá, era bastante delicada, porque eso fue abriendo heridas en mi corazón. Eran heridas muy fuertes, heridas que fueron llenándome de enojo, de rencor, a pesar de que yo tenía 5 y 6 años. Yo entendía muchas cosas y me enojaba porque veía que estaba descuidada no por una abuela o por un tío que se preocupaba por mí, sino descuidada por parte de mis padres. Pero más el enojo era en contra de mi papá, porque como les comento, estaba ausente. Y en las oportunidades en que yo tenía el tiempo de hablar con él, o que él llegaba de visita y lo veía, o que él llegaba a la casa, yo salía corriendo a recibirlo. Y él a veces en lo callado y en lo secreto, cuando yo le decía, hola papi, él me decía, si yo no soy tu papá. Entonces todo eso fue incrementando el enojo, el rencor y el resentimiento. Pasaron los años y yo iba y venía a la casa de mi abuela. Alrededor de los 8 años, yo fui a vivir a la casa de mi otra abuela, mi abuela materna, porque yo estudiaba en un colegio católico en ese entonces, bajo el cuidado de mi abuela materna. Cuando yo a veces visitaba a mis papás, pues ellos siempre llegaban el fin de semana a visitarme.
Y me molestaba mucho porque yo veía que ellos llegaban con mis hermanos y yo no tenía la oportunidad de compartir con ellos todos los días, sino que yo vivía sola. Y el domingo, cuando ellos se retiraban de la casa de mi abuela, me recuerdo que yo me acercaba y me metía en el baño. Y en el baño había una ventana grande y yo por la ventana solo los veía marcharse. Y yo lloraba porque veía el amor y el cuidado que tenían hacia ellos, pero yo quedaba en esa casa. Ocasionalmente en vacaciones iba de visita a la casa de mis padres. Y recuerdo que en una ocasión, cuando yo estaba dormida en mi habitación, entró mi papá y él estaba totalmente ebrio, y él intentó abusar de mí. Para ese entonces yo tenía 13 años. Estos abusos fueron despertando en mí, sembrando en mí pensamientos de tipo sexual. Y aunque solamente eran pensamientos, alrededor de los 14 años yo empecé a involucrarme con jóvenes que yo conocía y empecé a tener muchas relaciones de novios. Y para mí era muy fácil intimidar con ellos e ir más allá de lo que debía hacer, siendo yo muy joven. Y esto fue incrementando en mí una herida, que cuando yo me involucraba con alguien de este tipo, lo único que yo quería era vengarme del descuido y de lo que mi papá había ocasionado en mí. Pero yo no me daba cuenta de que realmente yo no estaba dañando a nadie, sino que me estaba dañando a mí misma. El tiempo pasó, fui creciendo y alrededor de los 17 años, un joven me invitó a una iglesia. Este joven actualmente es mi esposo. Él me invitó a un servicio y me dijo que tenía la libertad de no regresar si no me gustaba. Cuando estaba en ese servicio, pude ver cómo muchas personas adoraban y alababan y pude ver manifestaciones hermosas del Señor en ellos y yo no comprendía y decía, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué se comportan de esa manera? Pero algo en mí me decía que era una especie de amor el que los hacía a ellos reaccionar de esta manera en medio del canto y de la adoración. Al salir, mi novio en ese entonces me dijo que qué me había parecido y yo le dije que me parecía una locura. Pero sin embargo, esa locura me atrajo y me llevó a persistir en la iglesia. 3 meses después, en medio de muchos recuerdos, de muchos sentimientos de culpa, de muchos sentimientos de suciedad, yo acepté al Señor porque necesitaba como quitarme una carga muy fuerte que sentía encima de mí, porque yo quería cambiar y quería ser diferente. Fue entonces cuando acepté al Señor y efectivamente seguí asistiendo, seguí yendo, pero no dejaba de lado la vida loca y desordenada que llevaba. Eso me implicó tener que asumir las consecuencias de mis actos porque me equivoqué. Y aunque en ese tiempo yo pensaba que me había equivocado, sabía que en medio de eso el Señor tenía un propósito para mí. Entonces tuve que casarme. Cambio de vida. Cambio de vida. Después de casarme, recibí la bendición más hermosa de mi vida. Una de ellas, tuve a mi hija, la mayor de todas. Pero dentro de mí había un sentimiento que yo no lograba desechar. Yo no podía aceptar que alguien pudiera amarme. No creía que alguien pudiera amarme. No creía que alguien pudiera valorarme. Entonces, cualquier persona que se acercaba a mí, en este momento mi esposo, y me decía que me amaba, yo no lo creía y no lo aceptaba en mi mente. Empecé a tener muchas dificultades con él porque yo era una persona infiel, era una persona además celosa y era una persona herida que no creía en el amor. Y todo este desorden que yo tuve a lo largo de mi vida fue bastante difícil. Y esto no me permitía avanzar ni ser una persona diferente. Yo trataba de asistir a la iglesia y de ir y de buscar al Señor, pero realmente era bien complicado para mí porque no lograba despojarme de muchas cosas del pasado y siempre llevaba a cuestas ese pasado que me hacía sentir incómoda, que me hacía sentir triste, que me hacía sentir herida y que me hacía sentir rechazada y menospreciada.
Conforme los años pasaron, cada vez me alejaba más de mi relación con el Señor. Y aunque asistía solo por ir, solo porque no me dijeran nada, porque dijeran está en la iglesia. Pero yo sabía en mi corazón que estaba muy enojada con el Señor, porque yo le decía que yo lo había aceptado, que había buscado su ayuda y que las cosas no habían cambiado. Pero en ese entonces yo no me daba cuenta de que la que no había cambiado era yo, que yo quería seguir con lo mismo de siempre y quería seguir con el pasado de siempre. En medio de muchas dificultades, mi esposo llegó a cansarse y estuvimos a punto de separarnos varias veces. En ese tiempo, mientras nos separábamos, los problemas eran cada vez mayores y más difíciles de solventar. Recuerdo que llegué al punto del cansancio cuando quise prescindir de mi vida y en 2 ocasiones traté de terminar con mis días. En una ocasión me recuerdo que salí de mi casa muy enojada llorando porque había discutido con él y me acerqué a un barranco y estaba a punto de lanzarme cuando el Señor utilizó a una persona ebria y él se acercó a mí y cuando yo estaba a punto de dar el paso hacia el frente, él me dijo: no vas a solucionar nada saltando. El amor que buscas no está en el fondo, el amor que buscas está arriba. Entonces retrocedí y volví a mi casa. Iba muy afectada porque sabía que no era un ebrio el que me había hablado. Sabía que había sido el Señor que de alguna manera se había presentado en ese momento para detener lo que yo quería hacer. Transcurrían los días y aunque mejorábamos, había momentos de alegría y de todo, las dificultades seguían. En este tiempo que yo tuve demasiados problemas con mi esposo, el Señor permitió que yo tuviera un tipo de infertilidad secundaria. Mi esposo quería que tuviéramos otro hijo, pero el Señor no lo permitió, porque ahora lo entiendo. Él sabía que nuestra relación y el tiempo no era el mejor momento que estábamos atravesando. Por muchos años yo le pedí al Señor que me permitiera poder empezar de nuevo y dejar atrás todo lo que había hecho anteriormente, porque yo sabía que esto lo sabía mi esposo y él no era capaz de perdonarme ni de aceptarme. Entonces venía una vez más el rechazo, el menosprecio y nadie me quiere, que era un sentimiento, era un dardo que estaba ahí clavado constantemente. Nuevamente tuvimos una discusión y volví a querer terminar con mis días. Entonces recuerdo que tomé demasiadas pastillas, pero de manera milagrosa el Señor no permitió que nada me sucediera. Y a pesar de que eran unas pastillas bastante fuertes, nada sucedió. Lo único que experimenté fue un frío tremendo en mi cuerpo, pero en la mañana siguiente, cuando yo me levanté y me senté en la cama, yo le decía al Señor: Señor, ¿pero qué pasó? Y el Señor me ponía en mi corazón y me decía: aunque tomes cosa mortífera, nada te hará daño. Porque yo sabía que los planes del Señor eran de bienestar para mi vida, pero yo no quería aceptarlo. Yo lo leía, pero decía: eso no es para mí. Finalmente mi esposo se cansó y en una ocasión recuerdo que él me dijo que era suficiente, que íbamos a terminar. En ese momento sentí que todo se vino abajo, porque estaba a punto de perder a mi hija, perder a mi esposo, perder a mi matrimonio, que era lo que yo más amaba y era lo que más había querido siempre. Pero estaba tan enojada que no daba paso a algo bueno. Entonces me recuerdo que me tiré debajo de mi cama y lloré y le dije al Señor: Señor, córtame el aire que respiro, córtamelo, porque no hay nada de bien para mí. Yo sé que incluso tú no me amas, así que córtame el aire que respiro. Pero el Señor no se quedó callado. Una semana después, yo estaba en la iglesia en donde asistíamos y en medio de la adoración se levantó una profecía y era muy directa y decía: no me pidas que te corte el aire que respiras, porque no lo haré. Los planes que yo tengo para tu vida son de bienestar, son de hacerte el bien, así que aunque lo intentes, no cortaré el aire que respiras. Eso me hizo entender que en ese momento había sido un encuentro diferente con el Señor. Volví a la iglesia y le pedí perdón al Señor
Y entendí y me di cuenta que ahí fue realmente cuando yo acepté al Señor en mi corazón. Dejé de lado todas las malas acciones que hacía, todas las actitudes negativas y que me hacían daño, y las dejé de lado. Y le pedí al Señor que me ayudara. Cambio de vida. Cambio de vida. Y como un personaje de la Biblia, yo le pedí al Señor que me diera una señal, que Él me iba a dar una nueva oportunidad de ser una mujer de bien, de ser una mujer correcta. Y el Señor no se quedó de brazos cruzados. Una persona se acercó en un servicio de oración y colocó sus manos en mi vientre y le ministró vida. A la semana siguiente, mientras leía mi Biblia, abrí mi Biblia y el Señor me trasladó un pasaje que decía: de cierto te digo, que dentro de 1 año sostendrás a un hijo en tus brazos. Y así fue. 1 año después, yo estaba dando a luz a mi segundo hijo. En medio del clamor y del llorar, yo ahora puedo decir que ese hijo es el resultado de mis oraciones. Es la respuesta del Señor a mis oraciones. Y es la prueba viviente de la misericordia y del amor del Señor en mi vida. Entonces me di cuenta cómo el Señor había empezado a sanar y a restaurar. A los 2 años di a luz a mi tercer hijo. Y el Señor me hizo entender que Él había cambiado el tiempo que estaba viviendo. Dejamos la iglesia en donde estábamos y el Señor me trajo acá, a Ministerios Ebenezer, en el año del desafío. Yo le pedí al Señor que me confirmara si esta era la casa donde Él me quería, donde me quería establecida con mi esposo y con mi hija. Y Él me dijo que sí, en una profecía muy directa, no lanzada al aire, sino al oído. Se acercó una persona y me dijo: así dice el Señor, esta es la casa a la que yo te he traído, esta es la casa donde quiero que me sirvas. En ese momento me levanté, dejé el servicio y fui a buscar al departamento de servidoras, a pedirles una oportunidad para servir, y me recibieron con amor. Y recuerdo que la diaconisa en ese momento me dijo: bienvenida a tu casa, bienvenida a la casa de tu Padre, que te ama y que no te desecha. Bienvenida a la casa del Padre, que te ha amado con amor eterno. Entendí que lo que el enemigo me quiso quitar cuando yo era joven, cuando yo era niña, que era mi familia, mis hermanos, mi papá, Él me lo estaba devolviendo, y me lo estaba devolviendo con creces. Y fue ahí donde todo empezó a cambiar. Empecé a servir, después empezó a servir mi esposo, después empezó a servir mi hija, posteriormente mis 2 hijos, y toda la familia estábamos unidos acá. Hoy te puedo decir que la bondad del Señor es infinita, que cuando el Señor llama, Él sostiene, que cuando el Señor nos deja ver en su palabra que sus planes son de bienestar y no de calamidad, todo es bendición, que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que lo que nosotros anhelamos, el Señor tiene un tiempo específico y un momento específico para cada uno de nosotros. A veces nos desesperamos y dejamos de clamar o dejamos de creer, pero hemos aprendido que las promesas del Señor son sí y amén, y que tenemos que arrebatarlas. ¿Y cómo las arrebatamos? Con fe y con paciencia. Pero si dejamos de creer, si dejamos de escudriñar su palabra y si quitamos nuestra mirada de Él, todo se detiene, porque entonces estamos retrocediendo de alguna manera. Yo hoy puedo decir que el Señor ha sido bueno, que lo que el enemigo me quitó, Él lo restauró, y aún lo que no me quitó, el Señor me lo añadió, porque Él me devolvió tantas cosas. He atravesado el año de la misericordia, el año de la gracia, el año de la libertad, el año de la conquista, y cada uno de ellos ha sido una bendición en mi casa. Lo he vivido, lo he atesorado en mi corazón, y puedo decir que soy una hija amada del Señor. Hoy tengo una identidad,
la identidad de un Padre que me ama. Sé y puedo decir con alegría y paz en mi corazón que el Señor, aunque mi padre y madre me dejaron, Él no me dejó. Él me recogió y me tomó. He tenido la experiencia de trabajar también en el Liceo Cristiano Roca de Ayuda, a donde Él me llevó hace 10 años ya. Y el Señor me ha permitido trabajar ahí y estar pendiente de jóvenes, de adultos, y de poder comprender sus dificultades. Y ahora entiendo que el tiempo de dificultad que yo viví tenía un propósito, que yo pudiera en algún momento ayudar a jóvenes, a niños que se sintieran así, poderle hablar a mujeres que se sintieran abandonadas, a esposas que se sintieran menospreciadas, a niños que no se sintieran amados o identificados. Y sé que todo fue por la bondad del Señor. Creo que hay muchas cosas que a veces olvidamos o pasamos por alto, pero el Señor no pasa nada por alto. En la palabra también dice que todas las promesas que el Señor declaró, todas tuvieron su cumplimiento. Hay diferentes versiones y dice cada una de las palabras que el Señor dio se cumplió. Sé que todavía hay promesas por las cuales estoy orando e intercediendo delante del Señor, pero sé que tendrán su cumplimiento. He visto la bondad del Señor en esta casa, la he visto en mi vida. Ahora puedo decir que el Señor cambió mi vida. Lo que al principio era tristeza y lamento, hoy es alegría y paz. Hoy es alegría y bendición. Hoy es plenitud de amor y de libertad en el Señor. Hoy es un estar en esta casa que se ha vuelto mi casa, la casa del Señor, en donde está mi corazón, en donde anhelo estar, en donde me deleito sirviéndole y escuchando su palabra, en donde he encaminado a mis hijos a que le busquen y que le sirvan, en donde le pido al Señor que no permita que me aparte, que no retroceda, sino que al contrario siga adelante. Y como muchas veces se lo digo cuando estoy delante de Él, si tú quieres enviarme, si tú quieres usarme, heme aquí. Yo solamente abriré mi boca para que tú la llenes y que yo sea un canal de bendición. Porque así como Él tuvo paciencia, misericordia y abundancia de amor para mí, sé que Él la puede tener con todos los que se puedan sentir así. Y sé que si alguien que pueda estar viendo se ha sentido de esta manera, tiene esperanza, porque hay un Padre bueno, hay un Dios de misericordia, que se deleita cada mañana en hacer el bien, y que por siempre y para siempre es su misericordia. Así que solamente quiero dejar en el corazón de todos los que puedan sentirse rechazados, menospreciados, o puedan haber sido dañados por las palabras de alguien que le dijeron no te amo, o no eres parte de mí. Eres parte del Dios Altísimo, eres parte del Padre Eterno, eres parte de quien te ama y eres una persona que está en el corazón del Señor y que está esculpida en la mano del Señor, porque el Señor tiene planes de bienestar para tu vida. Así como los tuvo de mí, así son los planes que Él tiene para ti. Así que solo quiero declararte una bendición, la bendición que el Señor declaró para mi vida cuando llegué a este lugar. Y esta está en Isaías 3:10. Decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus obras. El Señor me llamó, me predestinó, me escogió, me justificó, y así como lo hizo conmigo, lo hará con muchos. Y sé que la obra que Él empezó en mi vida, la completará. Ahora no con tristeza, pero ahora con amor en mi corazón y con la certeza de que soy hija y que soy amada. El Señor te bendiga. Amigos, esperamos que esta historia haya sido de edificación para tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Esto fue una producción de Rema Communication Group.